Estimados ingenieros, buenas tardes. El día de hoy les voy a subir un documento o una explicación de cómo utilizar las tablas de ingeniería económica, las tablas de interés compuesto. Algo que es importante para la materia, que ustedes conozcan y van a ver que les va a facilitar mucho la resolución de problemas y les va a ahorrar un poquito de ese tiempo tan valioso que ustedes lo ocupan para otras situaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Las tablas de interés compuesto es el resumen que han realizado gran cantidad de autores para facilitar la resolución de problemas, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben que algo de lo más importante es el uso del tiempo cuando tú tienes que tomar una decisión, y de eso se trata la ingeniería económica, de la toma de decisiones que realizan las personas. ¿Para qué? Para ahorrar el mayor número de dinero o para ganar el mayor número de dinero en una inversión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se compone una tabla de interés? La tabla de interés o el conjunto de tablas de intereses que ustedes tienen y que les pedí por favor que lo trajeran impreso a las clases se compone desde la tabla del 0.25%, como ustedes lo ven aquí. En los extremos de las tablas marca el porcentaje de interés a los que hace referencia esa tabla. En este caso el documento va desde el 0.25% hasta la tabla del 50%. Eso no quiere decir que esas hojas tienen 0.25, 0.50 y así subsecuentemente. Hay intervalos, por ejemplo, la tabla se brinca del 35%, después tenemos la tabla del 40% y del 50%. ¿Por qué es importante manejar las tablas? Porque nos hacen de una manera más fácil en la resolución de problemas. Por ejemplo, para esta explicación, nosotros nos vamos a ir a la tabla del, ¿qué les parece? La tabla del 10%, ¿de acuerdo? ¿Cómo se compone una tabla de interés? En los márgenes superiores ya les dije que es el interés al que hace referencia, en este caso es del 10%. Después de eso tiene la letra N. Letra N o N hace referencia al número de periodos en los cuales la inversión está sujeta, el préstamo está condicionado, ¿de acuerdo? N no significa ni años, ni meses, ni días específicamente. N son periodos de tiempo, y los periodos de tiempo ustedes lo conocen, que puede ir desde un segundo, hora, mes, semana, trimestre, semestre, año, lustro, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces, N es una cantidad de tiempos. Después tenemos tres columnas que son pagos únicos, pagos de serie uniforme y gradientes aritméticos. Ahorita quiero que por favor nos vayamos simplemente a puntualizar específico a pagos únicos y pagos de serie uniforme. Gradientes aritméticos, pues se los voy a explicar en clase cuando ya todo esté devuelto a la normalidad. Entonces, para empezar, ¿qué es un pago único? Cuando les expliqué ingeniería económica en las primeras clases, les dije que los pagos únicos son aquellos que solamente ocurren una sola vez en el problema o en el ejercicio. Por ejemplo, dice cantidad compuesta F dado P y se lee de esa manera: F dado P y P dado F, donde la primera parte donde dice cantidad compuesta es encontrar el valor futuro dado un valor presente, y la segunda parte es encontrar un valor presente dado un valor futuro. Recordemos que los factores F, que hace referencia al futuro, y P hace referencia al presente, solamente ocurren una sola vez a lo largo de todo el problema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el préstamo, cuando tú solicitas un préstamo, ocurre en el valor presente es en el periodo 0, y el valor futuro ocurre al finalizar el número de periodos, o sea, al finalizar N. Después tenemos los pagos de serie uniforme, que A hace referencia a una anualidad. Se le puede decir A de anualidad, pero no es una anualidad, puede ser una anualidad, un mes, un día, un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? A y N deben de estar en la misma frecuencia. Por ejemplo, si el problema te dice tienes el periodo de tiempo es de 10 años, A no puede ser meses, ¿de acuerdo? A también debería ser años. Y si N vale un periodo de 10 meses o un periodo de 30 meses, A no puede ser años, A deberían ser también meses, ¿de acuerdo? Y después encontrar el valor, la tercera, perdón, encontrar la anualidad de un valor futuro, encontrar el futuro dado una anualidad, encontrar la anualidad dado un valor presente y encontrar un valor presente dado una anualidad. Por ejemplo, vamos a hacer referencia a algunos problemas o algunas circunstancias en los que hace referencia a los factores de amortización
A dado F, encontrar la anualidad dado un valor futuro. Suponiendo, por ejemplo, tenemos a Juan que quiere tener durante 10 años en su cuenta bancaria 500,000 pesos. ¿Cuánto debe de ahorrar él cada año para después de 10 años tener 500,000 pesos? Entonces, encontrar la anualidad, que es lo que va a estar ahorrando él cada 10 años, para tener un valor futuro de 500,000 pesos. ¿De acuerdo? Caso opuesto, donde es cantidad compuesta, encontrar el valor futuro dado una anualidad. Por ejemplo, el mismo Juan ahorra durante 20 años 300 pesos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tendrá después de esos 20 años a una tasa de interés? ¿Qué te puede decir el problema? Que es del 15%, del 7%, de cualquier cantidad que ustedes requieran. En la de recuperación de capital, encontrar una anualidad dado un valor presente. Eso es muy frecuentemente lo que nosotros hacemos cuando vamos a Coppel, vamos a Electra, Banco Azteca, Liverpool, a cualquier tienda que te da un producto. Por ejemplo, tenemos esta laptop que vale 15,000 pesos, es el valor presente, y te dice en cómodas mensualidades, en abonos semanales, en abonos chiquititos, y terminas pagando un lanononon. ¿Por qué sucede eso? Porque las tasas de interés son muy altas, ¿de acuerdo? En las de recuperación de capital hay que prestar atención cuando nosotros adquirimos algo, ¿de acuerdo? Adquirimos una pantalla a tantos meses a una tasa de interés, pues obviamente es algo que debemos de estar pagando. Pero si nosotros prestamos un dinero y nos lo van a pagar mensualmente o anualmente, pues a nosotros nos conviene que obviamente que la tasa de interés sea alta. ¿Qué tenemos más? El valor presente. Encontrar el valor presente de una anualidad. ¿Cuánto me puedes prestar hoy si te voy a pagar durante 50 meses 500 pesos a una tasa de interés del 15%? ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen los prestamistas, eso es lo que hacen los bancos. ¿De acuerdo? Entonces, esas son algunas de las situaciones en donde se puede presentar este tipo de factores y donde se puede aplicar esta tabla. ¿De acuerdo? Ahorita, el punto es, ¿qué pasa o qué hago cuando yo quiero utilizar? Tengo la tabla del 10%, sí, la del 11%, sí, la del 12, la del 14. Ojo, entre el 12 y el 14 existe el 13 y no tengo la tabla del 13%. Para eso, para solucionar ese tipo de situaciones, nosotros debemos de hacer caso a algo que también les acabo de adjuntar al Classroom, que en este caso es las fórmulas de ingeniería económica. ¿Qué significa las fórmulas de ingeniería económica? Son las fórmulas o las ecuaciones que nosotros vamos a usar cuando el interés no lo tengo en tablas. Por ejemplo, en el caso del 13%, tengo que aplicar F, encontrar el valor futuro, dando un valor presente que va a multiplicar a 1 más el interés. Recuerden que el interés no pueden poner 1 más 13, deben de poner 1 más 0.13, el factor decimal de ese porcentaje. Y elevado a la n, que n va a ser el número de periodos. ¿De acuerdo? Si ustedes revisan, para encontrar el valor futuro necesito hacer es igual al valor presente por 1 más el interés a la n. Pero para encontrar el valor presente es igual al valor futuro entre 1 más el interés a la n. Obviamente es lo inverso de lo primero. Y aquí tenemos la fórmula para encontrar el valor presente de una anualidad. Es igual a la anualidad que va a estar multiplicando a todo este factor. Y para encontrar la anualidad de un valor presente es el valor presente por el factor inverso de lo primero. Chavos, ¿cuál es el gran detalle que nosotros nos topamos cuando trabajamos con estudiantes? El principal detalle es el acomodo de los números en la calculadora. En esta parte de aquí es 1 más el interés, 1 más 0.13 elevado a la n menos 1. Entre lo recomendable es que primero hagas la operación del nominador y después la del denominador. ¿Por qué? Porque digamos que no traen tanta expertise en el manejo de las calculadoras. ¿De acuerdo? Entonces, chavos, esa es la manera en que nosotros lo que les he subido es para que no vamos a perder el tiempo, mucho menos por la situación que se presentó. Ya supongo que saben que esta explicación les sirve para saber cómo manejar las tablas. Y también cuando no existen las tablas, pues ya me voy al formulario. Recordemos que estos dos documentos los deben de tener en su material de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, si lo podremos resumir a 4
4 pasos para utilizar las tablas. El primero es identificar las tablas de interés. Después, identificar qué es lo que me está pidiendo el problema. Un valor futuro, un valor presente, un valor anual dado un valor futuro, un valor futuro dado una anualidad, un valor anual dado un valor presente, un valor presente dado una anualidad. Después de eso, encontrar el número de periodos que está diciendo el problema y hacer un pivote. Por ejemplo, si me está pidiendo el valor P dado F del 14% en n igual a 10, pues el valor P dado F, ya tengo la tabla del 14%, si la tengo, busco el P dado F, la columna del P dado F y busco el número de periodos, que en este caso va a ser 10, y hago un pivote. Entonces ese valor va a ser igual a 0.2697, ¿de acuerdo? Y así simplemente lo tengo que multiplicar, encontrar el valor presente dado un valor futuro. Voy a multiplicar el valor futuro por ese factor que es 0.2697 y tengo automáticamente el resultado de P. Y listo, así se resuelven los problemas. Aprovechando el video, chavos, les subí estos ejercicios que son 6 simples ejercicios donde ustedes van a decir qué es la opción más recomendable. Utilizar un valor con interés simple o un valor con interés compuesto. Por ejemplo, el 1.20 dice, ciertos certificados de depósito acumulan un interés simple del 10% anual. Si una compañía invierte ahora 240,000 pesos en dichos certificados para la adquisición dentro de 3 años de una máquina nueva, ¿cuánto tendrá la empresa al final de este periodo? ¿De acuerdo? Lo que anda buscando es, te está preguntando, ¿cuánto tendrá? Al momento de decir tendrá, tú sabes que es en un valor futuro. ¿El valor futuro de qué? De la inversión que está haciendo, que son 240,000 pesos. Esos 240,000 pesos van a ganar un interés simple, ¿de acuerdo? Del 10%. Ese interés simple, ¿cuánto es el 10% de 240,000? Sin calculadora, pues ya sabemos que el 10% de 240,000, ¿a cuánto va a ser igual? A 24,000 pesos. Entonces, si esos 24,000 pesos son anuales durante 3 años, 24,000 por 3, 3 por 4, 12, llevamos una, 3 por 2, 6 y unas 7. Son 72,000 pesos. Más los 240,000 pesos que traigo, pues ya vamos a tener que esa inversión va a tener una ganancia para la empresa de 312,000 pesos. ¿Ok? Bueno, ahí está resuelto ya el problema número 1. Y así subsecuentemente tienen del 1.20 al 1.26. Por favor, realícenlos. El día de mañana les voy a subir otros ejercicios y para que los practiquen y no perder ese entusiasmo y esa disciplina que traen de trabajar. ¿De acuerdo? Chavos, les mando un gran saludo. Estoy a sus órdenes por cualquier cosa que necesiten, ya saben, en el Classroom. Que tengan bonito martes y cuídense muchos. Saludos.